Estamos compartiendo los secretos de la Kabbalah. Buenos días, muy buenos días, oyentes de Radio Dakota, aquí nuevamente en el ciclo Los secretos de la Kabbalah, llevándoles esta sabiduría maravillosa, como todos los miércoles, y dando la bienvenida a un día espléndido, de calor tremendo. Hoy 35 grados, ya anunciamos la temperatura que nos informan. Dieguito, muy buenos días, y Javier, por supuesto, también, muy buenos días. Buen día. Ya por fin llegó el calor. Llegó el calor porque siempre nos gustó el calor, venía lloviendo infartablemente. Nos gusta el calor o queremos el calor hasta que llega. Una vez que llega... La verdad que a mí me gusta el calor que sufrirlo. El tema de conversaciones, quejarse de... Ayer dormí con el aire, ayer no dormí con el aire, ahora me resfrío. Ya. Bueno, pero disfrutemos, argentinos, de esta paz de lluvia y este sol espléndido que está hoy calentando nuestra ciudad. Y disfrutemos cuando llueve, y disfrutemos cuando hace frío. Lo que venga que disfrutar. Hoy vamos a disfrutar porque en definitiva, esa es la gran... el gran secreto de la vida, aprender a disfrutar lo que hay, lo que tenemos. ¿Cuándo vendrá el frío? Te digo la verdad, porque estoy ahora muerto de calor. Cuando prendas el aire, Damián. Bueno, acá por suerte está fresco para aquellos oyentes que están allí disfrutando de la ciudad, y algunos con un poquito de fresco del aire, y otros disfrutando del calor o padeciendo el calor. Traten de relajarse y de escuchar hoy nuestro programa y disfrutar. Y hoy vamos a estar desarrollando unos temas. Me lo anunciaste, Javier, cuando venías para acá, y me quedé pensando lo que me dijiste. Me dijiste la muerte. Yo no lo vi negativamente, pero creo que nuestros oyentes se estarán preguntando por qué vamos a hablar de eso. Bueno, primero que nada es un tema, sabemos que es uno de los grandes temas que siempre llama la atención, saber cuál es el punto de vista cabalístico sobre la muerte. Y hoy no vamos a hablar específicamente del proceso, de qué es lo que sucede en la muerte de una persona, que también es muy interesante oír cómo la Kabbalah lo explica con lujo de detalle, qué es lo que sucede cuando una persona deja este mundo. Pero quiero anticipar algo antes que siga, Javier. Aquellos que están escuchando, no piensen que van a hacer un programa tétrico y que les toca... Es por Halloween, sí, vamos a hablar. Que les toca alguna fibra de algo que los va a entristecer el día de hoy, no, por el contrario. Porque no solamente, digamos, para anticiparme un poco, muerte habla del final de las personas cuando se retiran de este planeta, sino de muerte de muchas cosas que suceden cuando ciclos o situaciones tienen cortocircuito y se desconectan, por decirlo de alguna manera. Así que consigan concentrarse en nuestro programa y no se vayan con sus mentes a espacios demasiado oscuros. No, aparte, lo más importante creo que queremos establecer hoy es una separación entre el concepto de las enfermedades, la vejez, el deterioro del cuerpo y la muerte, que de acuerdo a la Kabbalah no tienen nada que ver una con la otra. ¿Sí? La muerte física, cuando una persona deja el cuerpo que ocupa en esta vida, no tiene nada que ver con la enfermedad. De hecho, bueno, vemos muchos casos de gente que de golpe tiene un paro cardíaco y muere, y nunca tuvo antes ningún tipo de síntoma. Hay gente que cruza la calle y lo atropella un auto y muere. Es decir, no es necesario ni estar enfermo, ni sufrir, ni atravesar ningún tipo de trauma previo a la muerte. Lo vemos porque sabemos que hay montones de casos en donde la gente simplemente muere. Y lo que queremos saber es, o por otro lado entender, es qué propósito tiene la muerte, porque también nos va a ayudar a ver de alguna forma el sentido de la vida. Y por otro lado queremos entender por qué existen las enfermedades y por qué la gran mayoría de la gente sufre previo a morir. Ya sea sufre el deterioro de, digamos, la gente dice tuvo una vejez digna y murió a los X años, ¿sí? 80, 90, 100, a la edad que sea.
Por otro lado, también existe esta falsa idea de que el tiempo, la cantidad de años vividos, justifican o no la muerte. O es producto de salud. Dice, bueno, pero vivió una vida larga, vivió hasta los 90 años. Hay gente que vive 90 años y no hace nada de su vida en esos 90 años. Y hay otras personas que viven muy poco y generan grandes cambios en el mundo. De hecho, es notable ver que los grandes maestros cabalísticos en la historia, muy, muy pocos vivieron más de 35, 40 años. Y uno dice, bueno, pero qué tragedia una persona tan capaz y tan elevada que solo viva, no sé, el Ari murió a los 38 años, Rabbi Yitzhak Luria, el Ramjal, Rabbi Nachman de Breslev, todos los grandes cabalistas que han dejado grandes obras, textos que han cambiado el entendimiento que nosotros tenemos del mundo, murieron a los 35, 32 años algunos, menos de 40 años. Que cierto, por cierto, es muy... Escucho la pregunta de los oyentes diciendo, bueno, vivían en una época en donde, no sé, no había manera de extender la vida como se extiende hoy a partir de la tecnología, el avance de la medicina, etc. De hecho, morir a los 40 años, en algunos casos, en las edades en las que les tocó vivir en la historia a esta gente, al revés, la gente vivía muchos más años, sobre todo hacia el principio de los tiempos, o por lo menos nos dice la Biblia, la gente vivía hasta miles de años, ¿sí? Tenemos Matusalem, tenemos el caso de supuestamente Adán, este primer hombre que vivió 930 años. Tenemos incluso en la porción de esta semana, Abraham, nos hablan de la muerte del patriarca Abraham, y esta es la razón por la cual, si quieren saber por qué escogimos este tema hoy, no es por Halloween o porque el 2 de noviembre fue el Día de Todos los Muertos, sino que la porción del Zohar y de la Torá de esta semana se llama Hayei Sarah, la vida de Sara. ¿Y de qué habla la porción? De la muerte de Sara. Parece toda una gran contradicción que se le pusiera el nombre a una porción de la Torá, a una sección o una de las 54 secciones de la Torá, que se le pusiera este nombre, la vida de Sara, y empieza el relato diciendo: Sara murió a los tantos y tantos años, y en la misma porción aparece otra vez la muerte del patriarca de Abraham, quien vivió 175 años. Por alguna razón, en algún momento, y ya lo hemos explicado creo que en alguna otra clase, la gente empezó a vivir menos. De hecho, hay una frase en el Talmud que dice que los días de los hombres son el equivalente a 75 años. Que una persona llega a este mundo, y hago la salvedad que a lo que se refiere el Talmud es hasta la fecha en la que nosotros estamos viviendo. ¿Sí? Dice, la persona tenía que estaba diseñada para vivir 75 años, pero podía vivir hasta los 120 años, agregándole años a su vida, o días a su vida, por la revelación de luz que la persona hiciera en los días que le correspondían vivir. Es decir, que por tener, cuando nosotros le llamamos un buen día, donde estuvimos en armonía con la energía de nuestro alrededor, donde no nos peleamos con nadie, donde a lo mejor fuimos e hicimos algún acto positivo, ayudamos a alguien, fuimos en contra de nuestra naturaleza egoísta, salimos de la norma o de lo ordinario para entrar en lo extraordinario. Perdón. Y de esa forma, nos dice el Talmud, la persona puede agregar días a su vida,
Y más aún, dice, si la persona lograba ser un... no quiero decir un erudito, porque ese no era el... Si bien así es como está planteado, pero si la persona lograba ser alguien que sea de utilidad al resto de la humanidad en cuanto a propagar el conocimiento del sistema, de cómo funciona el mundo, la vida, las leyes de causa y efecto, la realidad, ¿sí?, que hay detrás de la materia, entonces la persona podía vivir hasta los 190 años. Y hoy tenemos científicos que nos dicen que aquel que logre vivir o que sobreviva en buen estado los próximos 25 años, seguramente va a poder vivir hasta los 300 años. ¿De dónde surge todo esto? Esto surge de la investigación que se hace hoy en día sobre células madres. Sabemos que uno toma un niño de 7 años y el cuerpo que tiene ese niño de 7 años está formado de células, y de todas esos trillones de células que forman ese cuerpo, no hay una sola célula que haya estado ahí el día que el niño nació. Es decir, cada 7 años, y vuelve a ocurrir otra vez a los 14 años, uno ve, sabemos hoy esto científicamente, que un niño de 14 años, que está en pleno crecimiento y en pleno desarrollo, un adolescente, no tiene ni una sola célula de las que tenía cuando tenía 7 años. Es decir, que todas las células murieron, Regenera todas. ¿sí?, y fueron regeneradas por nuevas y por más células. O sea que hubo una especie de muerte, ¿sí? Fue necesario que todas las células del nacimiento murieran para dar lugar a las nuevas células, y a los 7 años todas esas células otra vez empezaron a morir, y a los 14 hay todo un set nuevo de células. Llegan los 21 y empezamos con los achaques, ¿sí? Nos empezamos a ir para abajo. Ya a los 28 no corremos ni tenemos la misma vitalidad que teníamos a los 21. ¿Por qué? Porque pasamos un primer proceso que se llama adolescencia. Empezamos a sentir el dolor de nuestras acciones. A partir de los 12 años para las niñas y los 13 años para los varones, empezamos a ser responsables de nuestras acciones, y las leyes de causa y efecto empiezan a manifestarse en nuestra vida, y terminamos, la mayoría de nosotros, siendo adultos a una cierta edad, generalmente a los 21 años, para los 24 años nos dicen que ya somos verdaderamente adultos. Y adultos no por nada se utiliza esta palabra. ¿Qué es algo adulto? Es algo que tuvo un estado original y fue adulterado, ¿sí? Dejó de ser lo que era en ese estado virgen o en ese estado embrional en donde todo estaba sano y perfecto. Sabemos hoy en día que ese proceso de regeneración del cuerpo es impulsado por las células madres. De hecho, en la concepción, las primeras células que se generan en el cuerpo humano, y hay algo no creo que dé el tiempo hoy para entrar en eso, pero es realmente alucinante. El Zohar, hace 2000 años, describe con lujo de detalle cómo es que las primeras células que forman a un cuerpo no tienen diferenciación. Y de hecho, la ciencia moderna descubrió las células madres en 1980. Le tardó a la ciencia 1910 años desde la comprobación. Comprobar que las células iniciales son indiferenciadas. Lo que todavía la ciencia no sabe es por qué en un determinado momento, a partir del tercer mes de gestación, las células
estas células madres cobran inteligencia, por decirlo de alguna forma, y empiezan a distribuirse y a formar tejidos. ¿Sí? Podríamos preguntar, Javier, si estamos hablando ya Sí. a nivel embrionario, esta pregunta tal vez que es también un tema cultural o tal vez un tema que las personas quieren saber y que está determinado por la ley. ¿Cuándo es que hay vida, de acuerdo a la Kabbalah? ¿Cuándo es que se establece que hay? Por el tema del aborto, que siempre se pregunta si es momento o no es momento, cultural No. o no. Puedo preguntar. Me pones en un lugar polémico. Bueno, lo hemos estado desde que iniciamos nuestros estudios de Kabbalah. De acuerdo, pero podemos preguntar eso y podemos contestar. Vamos a decir lo siguiente. Primero que nada, de acuerdo a la ley, no vamos a hablar de lo que sucede espiritualmente, por lo menos por los próximos 30 segundos, mientras doy esta respuesta, pero de acuerdo a la ley judía, establecida en la época en la que se escribió el Talmud de Babilonia, allá por el año 80, 90, el año 100 de la era común aproximadamente, hace 1900 años atrás. De acuerdo a la ley judía, el aborto está permitido. ¿Sí? Dentro del judaísmo, el aborto es permitido. Y está observado está observado en casos. En casos en donde la salud de la madre corre riesgo. E incluye la salud mental de la madre. ¿Sí? Estamos hablando... Sé que es un tema polémico, delicado, pero bueno, estás diciendo la ley, hoy, lo que sabes de acuerdo, ley. hay algo aún mucho más polémico. De acuerdo a la ley judía, el divorcio, que a tantos países, sobre todo a los países latinos o a los países con mucha influencia católica, le ha tardado mucho tiempo resolver y pasar y tener leyes de divorcio. El divorcio dentro de la ley judía no es solo permitido, es un precepto. Es uno de los preceptos de las cosas que deberás hacer en tu vida. De los 613 hay uno. Sí, en los 613 preceptos, de los 248 que son tenés que hacer tal cosa, una de las cosas que alguien tiene que hacer en su vida es divorciarse. ¿Por qué? Porque muestra que hay verdadero crecimiento espiritual. Cuando una persona crece espiritualmente, es lógico que divorciarse de algo, de alguien. No de alguien, es una mitzvah o un precepto casarse, pero también es un precepto divorciarse. Está visto como un paso de crecimiento. Como un paso de crecimiento, como algo positivo. No es que es una obligación. Bueno, en realidad sí, en realidad, si uno lo ve desde el punto de vista estricto de la ley, es una obligación. Okay. Es una de las 248 obligaciones que una persona tiene en su vida. Escribir un get, se llama, un get de divorcio. Es algo que es poco hablado porque empiezan los conflictos de cuando uno ve no debe cumplirse, pero todas estas leyes o la Torah desde una religión y algo que tiene que ver con costumbres y con lo social y las buenas costumbres, ¿sí? La moral y las buenas costumbres, se desvirtúa. Que podés divorciar de relaciones largas, de extensión, o sea, de esos vínculos que están unidos y que de golpe debes soltarlos. Sí. Sin embargo, ¿es eso también o no? ¿Es simplemente el acto mismo de matrimonio y divorcio? Es el acto de es compromiso, matrimonio, divorcio, porque tiene que ver con correcciones transformaciones por las cuales pasa el alma de la persona al casarse, al comprometerse, al casarse y luego divorciarse. Entonces, ¿desde cuándo considera la Kabbalah, desde el punto de vista espiritual, que hay vida? Hay vida en realidad desde el momento de la concepción, pero eso no quita que el aborto no esté permitido, porque en realidad hay distintos niveles. Sabemos que hay vida nadie discute que hay vida a partir
del momento de la concepción, porque vas al médico y te hacen un ultrasonido y el bebé tiene latidos, hay un corazón, ¿sí? Hay tejido en crecimiento, hay vida. En el minuto 1 estás diciendo, hay, no se escucha, se siente. Desde el minuto 1. Okay. Las primeras células que se forman terminan formando un corazón y de una forma milagrosa este corazón no hay nada más que eso, pero ya late. O sea que sí hay vida, pero ese nivel de vida que hay es un nivel que se conoce como Nefesh Abehemit. Es un nivel primario de vida que es lo mismo que le da vida a los animales, no es hasta el momento en el que la persona, hasta el alumbramiento, hasta el momento en que la persona nace, que la parte del alma que tiene capacidad de tener libre albedrío, que es lo que nos hace realmente humanos o nos diferencia de los animales, no entra al cuerpo, no es hasta ese momento. Y ya que hablamos de esto y porque dijimos que íbamos a hablar sobre la muerte más que sobre desde cuándo hay vida, ¿cuándo muere una persona? De acuerdo a la Kabbalah, la persona muere en el instante en que los niveles de alma que pueda haber adquirido esa persona, que corresponden desde, hay 2 niveles que es muy raro que la persona los haya adquirido en una vida, pero si la persona adquirió los niveles de Neshama y Ruach, en el momento que el Ruach se retira del cuerpo, la persona muere. Ruach en hebreo, además de significar espíritu, también significa aliento o viento. La palabra para viento en hebreo también es ruach. Por eso es que la persona deja de respirar, porque se retira esta parte del alma que es la que llega al cuerpo cuando la persona nace. Por eso es que el bebé está vivo pero no respira en el vientre materno, está lleno de líquido y sin embargo sale al mundo y en un instante sabe respirar. ¿Por qué es que sabe respirar? Porque le llega este nivel de inteligencia. Tenemos que entender que esto que nosotros llamamos almas o el espíritu de una persona son paquetes de inteligencia y son el verdadero ser de la persona. Y si nos preguntamos también por qué por un lado está prohibido matar y por qué, por ejemplo, puede estar permitido el aborto, en realidad tenemos que entender que no tiene nada que ver con si la muerte es buena, es mala. No está permitido interrumpir un proceso de corrección. Es decir, si una persona está en proceso de corregir, de hacer su corrección, lo que vino a hacer a este mundo, lo que está visto como algo tremendo, y por eso el asesinato o matar a alguien está prohibido, es interrumpir eso. Y eso no ocurre hasta que este nivel de alma que se llama Ruach llega al cuerpo, que eso ocurre en el alumbramiento. ¿Sí? Por eso a partir de ese momento la ley judía, por ejemplo, prohíbe matar, ¿sí? No matarás. Pero nadie puede matar a la persona. Un asesino solo puede matar al cuerpo de la persona, porque nosotros no somos este cuerpo que ocupamos. Nosotros somos el alma, el Ruach. Este Ruach, este espíritu, y este espíritu posee momentáneamente ¿qué importa si son 30 años, 70 años, 100 años, 190, 300 años, o incluso déjenme decirles que esto de lo que hablan los médicos, no quiero ser arrogante, pero no es la primera vez que se equivocan, por eso es que ellos practican medicina y practican en personas que son pacientes, ¿sí? Porque hay que tenerles mucha paciencia mientras ellos practican una cosa que no es que la saben, sino que es una práctica. Otra vez en esto de los 300 años también se equivocan, porque en realidad
en el nuevo proceso en el que estamos entrando, es muy probable que hayan personas que vivan eternamente. ¿Sí? De hecho, parte de la energía que tiene esta semana es una pequeña puerta, una pequeña ventana, una pequeña apertura a la energía de la inmortalidad, que es la capacidad de utilizar un cuerpo humano cuando sea que lo necesito, sin tener que esperar a todos los procesos de preestablecidos de cómo entra y sale un alma del cuerpo. Nosotros sabemos que la materia es algo ínfimo, sin embargo tiene una densidad y un poder y una resistencia a lo que queremos ser y lo que queremos hacer, y hacia donde vamos espiritualmente es hacia poder controlar la materia, es decir, poder... Sé que tenemos que ir al corte, pero los dejo con una pequeña historia muy muy loca antes de volver y explicar el por qué es así. Cuando, de acuerdo a la tradición judía, cuando una persona muere, antes de enterrarla, hay que hacerle mikve. Es un proceso de purificación que cuando una persona está viva la puede hacer todos los días de su vida. Si quiere, que es meterse a un cuerpo de agua, totalmente desnudo, y sumergirse una cantidad de veces, dependiendo para qué lo está haciendo, pero generalmente se hace 7, 10 veces, por decirlo. Es lo general. Este proceso de mikve se le hace al cuerpo muerto antes de devolverlo a la tierra. ¿Sí? Es un proceso de purificación. Ahora, como la persona está muerta, alguien lo tiene que sujetar, y es un trabajo realmente admirable de la gente que se encarga de hacer ese trabajo. La persona tiene que estar sujetada al cuerpo para hacer mikve. Y como el proceso de hacer mikve requiere de puramente es de que la persona esté totalmente rodeada por agua, la mikve que se le hace a un cuerpo muerto no es 100% pura, porque hay lugares de contacto en donde la persona está o puesta en una camilla o no está totalmente cubierta de agua. El Ari Kadosh, Rabbi Yitzhak Luria, cuando se estaba muriendo, le pidió a sus alumnos que cuando lo llevaran a hacer mikve antes de enterrarlo, que no lo introdujeran en el agua, que lo dejaran solo al lado de la mikve. Entonces, lo velaron un rato, lo llevaron a la mikve para que... Ya estaba muerto, ¿no? Murió a los 37 años. Lo llevaron a la mikve, lo acostaron al lado de la mikve, volvió él a su cuerpo, se levantó, caminó, entró en la mikve, hizo mikve, ¿sí? Digamos, estuvo vivo por una cantidad de minutos para poder hacer mikve sin que nadie lo sostenga, y luego volvió a la camilla y se volvió a morir. Es loquísimo pensar que esto pudiera ser cierto o que fuera así, pero en la segunda parte del programa vamos a explicar que es posible. Y justamente esto que dice Javier, ¿no? Quédense del otro lado, me parece que sí se van a quedar del otro lado escuchando lo que viene para poder seguir disfrutando del día de hoy, del programa del día de hoy. Ya volvemos a esto. Y Damián Tolchinsky. Normalmente ya continuamos hoy el programa del día de hoy con los secretos de la Kabbalah desde Radio Dakota 104.7. Tengo un mensaje acá que dice: Javier, te volviste loco. Dejá de contar historias que no... ¿De qué estás hablando? Se levantó, se fue. ¿Qué fumó Javier hoy antes del programa? Bueno, ya que lo decís así tan abiertamente, lo primero, antes de ir a continuar con algunas preguntas que tengo, quisiera que nos cuentes brevemente este cuento, cómo lo tenemos. Es muy simple. ¿Cómo se interpreta? A ver, es muy simple. Ah, sí, resulta que es muy simple. Es muy simple. Casualmente, justo en la clase de Zohar de este lunes estaba, no sé cómo terminamos ahí, pero bueno, aquellos que vienen a la clase de Zohar saben que suele pasar que no sabemos cómo terminamos, dónde terminamos, pero suele ser interesante. Me acordaba de la historia de un amigo, uno de mis socios, que a los 18 años le pasó una experiencia realmente milagrosa. Estando en el ejército, a un amigo que iba caminando al lado de él se tropezó, se cayó, y de la UCI que llevaba en la mano se disparó una bala que le atravesó
que en realidad le atravesó, que le entró por un lado por un costado lateral, por un pulmón, digamos, y le salió por el otro, atravesando corazón, todos los órganos vitales. Y la historia del gran milagro es que en realidad hasta el día de hoy no tiene trayectoria interna de la bala. No voy a entrar en los detalles del por qué creo entender cómo fue que él generó ese milagro para su vida, pero en definitiva, en cuestión de segundos, murió. ¿Sí? Hoy está vivo y no tiene... Cada vez que lo ve un médico y le ve los 2 agujeros que tiene en cada lado debajo de los brazos, le preguntan qué es lo que le pasó y él les dice que una bala de Uzi lo atravesó de lado a lado, y los médicos le dicen no, eso no puede ser, porque si eso fuera cierto vos estarías muerto, porque claro, estoy hablando con un muerto yo, o vos no te pasó. Es imposible. Y la realidad es que la bala, que tiene por lo menos las 2 cicatrices externas de cada lado de su cuerpo, pero no tiene ninguna cicatriz interna. No hay secuelas internas. No hay secuela interna, no hay. De hecho, lo he consultado con médicos y es imposible, incluso porque les tardó media hora hasta que llegó un helicóptero a buscarlo y llevarlo a la clínica a donde lo trataron de intervenir, cuando lo fueron a tratar de intervenir, porque les llamaba la atención que siguiera vivo. Hay una historia, le sacaron, trajeron 3 máquinas de radiografías. En esa época no había, esto fue hace 40 años atrás, en esa época no habían los equipos que hay hoy, entonces lo único era la radiografía, y insistían en que algo estaba mal con las máquinas, porque no aparecía ningún tipo de daño interno. En definitiva, a lo que quiero ir con esta historia es que él cuenta que de golpe escucha que, de golpe está fuera de su cuerpo viendo esta situación y escucha a su compañero llamando por radio pidiendo de emergencia que manden un helicóptero porque hay un hombre caído en fuego amistoso, y ve la situación y empieza a pensar: sonamos, me morí. Después se acuerda de que le prometió a su hermano de que no se iba a voluntarizar para estar en ningún grupo comando, y que lo defraudó, y en mi opinión creo que por este interés de solo pensar en lo que su muerte le iba a causar a su hermano es que vuelve, ¿no? Pero en definitiva, y esto pueden entrar a YouTube y van a ver cientos de videos de gente que cuenta sus experiencias de muerte clínica o de casi muerte o debería haber estado muerto con esto que me pasó, sí. Ese tipo de historias. Y todos cuentan que pueden ver la situación desde afuera y que pueden oír y que piensan. ¿Cómo piensan si el cerebro está ahí con muerte clínica, está muerto? ¿Y cómo oyen? ¿Con qué oídos oyen? ¿Y cómo ven la situación? ¿Con qué ojos ven? ¿No hacen falta los ojos para ver y no es necesario el oído para oír y el cerebro para pensar? Y la respuesta es no. No es necesario. Los ojos no es el órgano mediante el cual nosotros realmente vemos. Sí es un órgano físico mediante el cual nosotros vemos la fisicalidad de este mundo, pero sí sabemos que este ojo que tenemos no nos permite ver la energía detrás de las cosas. Eso es claro, es decir, que estos ojos que tenemos nos permiten ver solo el 1% de la realidad. Los oídos que tenemos nos permiten solo oír ondas de presión, pero no nos permiten oír la intención de la persona que está hablando, qué es lo que realmente quiere decir. Sin embargo, le llamamos la intuición o lo que sea. Me dijo tal cosa, pero yo entiendo que me quiso decir tal otra. Toda aquella persona que conoce, todo hombre que conoce a una mujer, sabe de lo que estoy hablando, ¿sí? Me dijo tal cosa, pero en realidad creo que me quería decir tal otra. ¿Por qué? Porque el oído solo escucha ondas de presión, ¿sí? Escucha sonidos, pero no escucha la intención que hay detrás. Este cuerpo, estos órganos, estos 5 sentidos que tenemos, son en realidad algo que vinimos a superar.
en el corte Damián me preguntaba, me decía, Javier, hay gente que recién seguramente apagó la radio y dijo, yo no los escucho más, y a lo mejor recién en febrero, marzo del año que viene, cuando se les vaya el enojo por lo que acabo de decir, vuelvan. ¿Por qué? Porque hay gente que está sufriendo una pérdida reciente, a lo mejor de un familiar, de una muerte injusta, entre comillas, porque no era el abuelito de 90 años, sino una persona joven o sin aviso, o la situación que sea, y está el dolor del que queda vivo. Sé que esto no solo tienen que tomar mi palabra y creerme, pero rara vez algún alumno que toma clases conmigo, que ha tenido una pérdida de un familiar, lo he visto sufrir. Sí lo he visto sentir el dolor de la pérdida, pero sufrir no, porque, y es parte del poder que te da el conocimiento, es saber que, primero que nada, que la muerte en sí es una ilusión. Porque lo que se muere, la persona cuando está viendo ese cuerpo desde afuera, la persona recién ahí se da cuenta que pensar que estar vivo es tener un cuerpo que se mueve en este mundo, esa es la verdadera ilusión. ¿Sí? La muerte, la persona se da cuenta que la muerte no existe solo cuando muere. ¿Sí? En el momento en el que están enterrando ese cuerpo ahí y el tipo sigue sintiendo que está vivo, ¿sí? Sigue pensando, viendo, oyendo. El problema es que en el proceso de lo que se llama Gilgul Neshamot, las ruedas del alma, se nos exige olvidarnos que es así para poder tener otra vez el libre albedrío de venir a este mundo y corregir. Pero ese ser querido no está muerto. Y si vos realmente lograste una verdadera conexión con esa persona en el nivel espíritu, una conexión espiritual, conoces a esa persona espiritualmente, no que cada vez que... ¿Y cómo se hace eso? Bueno, tal vez cada vez que te sentás a hablar con alguien es aprender a conocer a la persona y no sentarse a hablar de otros o hablar mal de alguien o hablar de el fútbol y el clima, ¿sí? No digo de que esté mal, no digo que no sea una forma de conocer a otros, saber de qué equipo es, ¿no? Pero a lo que voy es a que si vos te ganaste, porque trabajaste por ello, te ganaste el conocer a alguien espiritualmente y hay una conexión entre estas dos personas a un nivel espíritu, no hay pérdida. ¿Sí? Solo hay pérdida si vos decidís que porque la persona no está más en ese cuerpo que era el que a vos te atrajo y del cual te enamoraste y con el cual pudiste abrazar y besar, sea un hijo, un tío, un abuelo, lo que sea. Si tu conexión pasa solo por lo físico, sí, cuando se vaya ese envase físico, vas a sentir un gran vacío. Pero si aprendiste a conectar con esa persona en el nivel espíritu, esa persona está mucho más presente porque deja de estar confinado al cuerpo y puede estar disponible para vos cuando sea que lo necesites. Pero requiere realmente el estudio, digamos, el conocimiento, el saber, poder conectar para poder estar relacionado de esta manera. Sin conocimiento no hay conexión. No hay conexión. Sin conocimiento no hay conexión. Desafortunadamente es un requisito saber para poder conocer, para poder conectar. Conocer y conectar es lo mismo, son sinónimos. Es poderoso para aquellos que estudiamos y tal vez todavía no estamos en este nivel que describís o que requerimos tal vez todavía, por supuesto, más estudio. Sí entendemos esta parte del conocimiento y del estudio, por lo menos en otros aspectos en donde hemos logrado a partir del estudio y de conectarnos sortear tal vez todavía no la muerte, pero sí obstáculos y situaciones y momentos. Por eso todo el tiempo este programa, este ciclo, nuestro grupo de estudio abre las puertas a la Kabbalah o a las personas hacia la Kabbalah para justamente lograr conectar a todas las personas. Y justamente queremos hablar de los temas de los que nadie se anima a hablar porque no son marketineros, ¿sí? Tenemos este gran defecto y virtud al mismo tiempo, que es el deseo de
enseñar este conocimiento. Y la verdad es que no se lo tomen a mal, no nos importa si viene gente o sea, no estamos buscando que todo el mundo nos quiera y quiera ser parte de esto y no tenemos esta idea de vamos a cambiar el mundo teniendo miles de millones de personas que estudian la Kabbalah. No, cuando la persona está lista, y una de las formas de saber si una persona está lista es si está con la capacidad de absorber este conocimiento, ¿sí? Tal vez lo de lo que hablamos hoy no es algo fácil de entender y le entendemos también que requiere de un camino transitado, pero lo que quiero que quede claro es que no hay relación entre la enfermedad y la muerte. No hay relación alguna. En ningún lugar, en ningún texto cabalístico, ni siquiera en la Biblia, vas a oír que diga, bueno, y Sara se murió porque estaba muy enferma o porque era muy vieja y porque... No hay justificación detrás. No tiene nada que ver. Las personas mueren cuando terminaron su corrección o cuando en el plano en el que están viviendo, sea su plano familiar, la vida que formaron para ellos ya no les sirve para su corrección. Ahora es normal asociar, porque las personas, algunas digo, de enfermedad culminan en muerte, digo, y entonces... Y dicen, murió de tal y tal cosa. No es normal esa asociación, digo, murió porque está el cáncer y después la muerte, digo. Bueno, murió porque el ruaj se fue del cuerpo. Eso es lo que causa la muerte. ¿Por qué tuvo que atravesar ese juicio o ese sufrimiento? Porque no estaba aprendiendo de ninguna otra manera. Y una de las cosas que hace el alma cuando ve que la persona no está dispuesta a aprender o a crecer, y por eso se trata esta clase de la que hablamos de ser y vivir libres, es de esto de lo que queremos vivir libres. Queremos vivir libres de la influencia de la muerte y vivir libres del sufrimiento, para que nosotros podamos decidir, ¿sabes qué? Imagínate tener el control que tenía, como leímos en la porción de esta semana, que tenía Sara, que dijo, me parece que me conviene más morirme que seguir viva por lo que quiero hacer, y decidir irse sin que sea un suicidio. Decidir cuándo es el momento, tener control sobre cada aspecto de la vida, incluso sobre la muerte. El entender que no hay relación entre el sufrimiento y la muerte, y entender que mucho del sufrimiento que nosotros tenemos lo causamos nosotros mismos, porque de alguna forma también cuando el alma se da cuenta que en las decisiones que tomaste y en el mundo que creaste ya no podés crecer y no estás dispuesto a cambiar, ¿sí? Entonces ataca al cuerpo para tratar de liberarse de ese cuerpo. Lo degrada y lo lleva a una muerte más rápida, para que la persona que está sobre todo le pasa esto, la gente que más sufre antes de morir son la gente que son más materialistas, están tan apegados a lo físico que ese ruaj que se quiere ir también necesita llevarse un nivel de alma más básico que se llama neshama, que el deseo de recibir del cuerpo no quiere soltar. Y una de las formas de que lo suelte es abatir al cuerpo con sufrimiento. Si la persona tuviera la soltura de entender que la muerte no existe, que es solo parte de un proceso de corrección, y que estamos llegando a una época en la historia del universo en donde ni siquiera va a ser necesario morir, la persona podría hacer la transición entre la vida y la muerte sin ningún tipo de sufrimiento. Javier, creo que y a su vez no causarle sufrimiento a sus familiares. Decía Javier que creo que hoy nos llevamos un programa de esos que también nos sacuden, porque por momentos nos dejan pensar o nos contradicen nuestra idea, nos fuerzan a entender, a creer, a intentar ver cómo es que tengo que saber esto, entender lo otro, etcétera. Y por eso digo que es un programa poderoso, esos sacudones en donde nos enseña saber, nos enseña a estudiar, nos enseña a conectarnos. Hoy creo que fue un programa de aquellos que vale la pena volver a escuchar. Sobre todo lo tuvimos que explicar justo hoy, que estamos con Mercurio en retrogrado, que afecta a las comunicaciones. Espero que la gente lo haya entendido bien.
Así llegamos al final del programa del día de hoy. Encantados nuevamente de estar aquí en Radio Dakota. Gracias, Diego, por el apoyo de todos los miércoles. Javier, un placer estar compartiendo este ciclo. Y nos encontraremos ya el próximo miércoles, como siempre, a las 11 de la mañana. A disfrutar el calor. Adiós, hasta luego.